Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Voy a cantarles un coro, porque así lo voy a llamar, un coro. Quiero que mediten en la alabanza, en el coro que voy a cantar. Y después, pues, ya me dicen cómo la sintieron, cómo está. Va a sonar, porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar, porque Cristo viene ya a su iglesia a levantar. Porque Cristo ya se va. Prepárate, hermano, no te vas a quedar. Porque Cristo viene ya, a su iglesia va a llevar. Porque Cristo viene ya, a su iglesia va a llevar. Prepárate, hermano, después no vas a llorar.
Gloria a Dios. Esta canción, un día de lluvia, pues me aspiré a la canción y le empecé a componerla. Y tomé una melodía que es de un hermano que él compone pistas. Entonces, ahí tomé esa pista y arreglé mi canción. No sé cómo la habrán escuchado, si la sintieron bien o... Bueno, este era todo lo que quería decirles. Dios les bendiga a todos. Gracias. Eso está dando muestra de ministerio de salmista, ministerio de bendición. Tenemos una compositora del Señor. Ay, le quedó muy bonita y la letra muy bonita. Para el Señor no hay edad, hermano. Mire qué canción tan hermosa, cómo pegaba la música y la letra linda de verdad. Tenemos una salmista del Señor que Dios está levantando en la iglesia. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Ana y a todos los hermanos que nos visitan y a los amigos que nos visitan en este lugar. Dios te trajo a este lugar, diga, Dios me trajo a este lugar porque me quiere bendecir. Ahora, las bendiciones de Dios son bendiciones que vienen primeramente, diga, por palabras. Las bendiciones de Dios vienen por palabras porque la Biblia dice que el evangelio son palabras. Jesús dejó su palabra y la palabra de Jesús nos bendice, amén. Por eso es que dice la Biblia que un tesoro más grande que el oro y la plata es la palabra de Dios. Porque cuando nosotros entendemos, cuando nosotros se nos es revelada esta palabra, decimos, oye, qué tesoro es esta palabra. Por eso es que usted ve que estos pastores hablan mucho del evangelio, porque el evangelio es una palabra específica. Escuche, el evangelio no es cualquier palabra. El evangelio es una palabra específica que hay en la Biblia que sale de la boca de Jesús. El único que vino a esta tierra a traer el evangelio se llama Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a salir de aquí empoderados, bendecidos realmente. Mira. Realmente vamos a salir empoderados cuando usted vaya a sus labores. Usted medite en esta palabra. Cuando llegue a su casa, medite, porque esta palabra tiene que despertar ese hombre espiritual que Dios ha puesto en usted. Amén. Y vamos a buscar en Gálatas capítulo 3, verso 8 en adelante. Gálatas capítulo 3, y vamos a hablar de un dúo de poder. Diga, un dúo de poder. No el dúo dinámico, el dúo de poder. Gálatas capítulo 3, verso 8 en adelante, leemos como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, diga por la fe, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Diga, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Y qué significa buenas nuevas? ¿Qué significa buenas nuevas? Buena noticia, claro. Pero en la Biblia, ¿qué significa buenas nuevas? Evangelio. Es decir, que Dios le predicó el evangelio a Abraham. Por eso más adelante, no nos va a dar tiempo, pero Jesús dijo, Abraham me vio, Abraham esperaba mi venida, y no solamente, sino que me vio y se alegró. Es decir, que a Dios le predicó a Abraham el evangelio. Gloria a Dios. Entonces dice así, por la fe los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Diga, ahí estoy yo. Diga, ahí estoy yo. Usted es bendito, si está en Cristo, por supuesto. Porque esto dice que es por la fe en Cristo. Verso 9, de modo que los de la fe, diga los de la fe. Usted es de la fe, ¿verdad? Porque usted no ha visto a Cristo. Usted está aquí porque tiene fe en Cristo. De modo que los de la fe son maldecidos con el creyente Abraham.
Dice así. Entonces, ¿por qué usted recibe prédicas que los maldicen? ¿Por qué usted le dice amén cuando le dicen Dios te va a meter en un proceso? ¿Por qué usted le dice amén cuando un predicador le dice Dios te va a enfermar para enseñarte algo? Eso no es lo que dice la Biblia, ¿o sí lo dice? Dice la Biblia, de modos que los que son de la fe, diga, son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso es que este pastor no les puede hablar a ustedes de que Dios te va a meter en un proceso, de que Dios te va a enfermar para enseñarte algo, de que Dios te va a arruinar para enseñarte una cosa, porque ese no es el evangelio de Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que el evangelio es una palabra, diga, una palabra específica de la Biblia. Y ahora vamos al verso 14. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición o la maldición de Abraham, dice allí. Entonces, ¿está usted bendecido o no está usted bendecido? Diga, yo estoy bendecido. No acepte palabra de derrota. No acepte palabra que le diga que Dios lo va a enfermar. No acepte palabra que diga que Dios lo va a arruinar. Esas palabras son de Satanás y no es evangélico. Venga de quien venga. Si un pastor, si alguien le dice que Dios te va a meter en un proceso para enseñarte, esa palabra no viene de Dios sino de Satanás. Porque la Biblia dice que en Cristo, dice el verso 14, para que en Cristo Jesús diga la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que salgamos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra que el propósito del evangelio, diga, es bendecirnos. Nunca es maldecirnos. El propósito del evangelio es sanarte, nunca enfermarte. El propósito del evangelio es bendecirte económicamente, nunca arruinarte. Y dice la palabra que para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, diga, me alcanzase, a fin de que por la fe, diga, a fin de que por la fe reciba la promesa del Espíritu Santo. Aquí está todo claro. Aquí dice que el evangelio se recibe por fe, diga, por fe. Por eso es que les estamos enseñando a profundidad lo que es caminar en fe. Una iglesia que no enseñe a sus discípulos a caminar en fe está cojeando. Porque es que resulta que todas las cosas del evangelio son por fe, hermano. Lo acabamos de leer y podemos ver Romanos capítulo 1, verso 16. Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para quién? Para los que creen. Y el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, y como está escrito, el justo por la fe vivirá. De modo que para estar en este negocio, en esta cosa de la salvación, del evangelio, hay que tener fe. Y la fe se enseña. Hay que enseñar a la gente a tener fe. Mire, una iglesia que no haya milagros de sanidad está cojeando, porque en el evangelio tiene que haber sanidades. Usted ha visto cómo Dios ha sanado gente acá. El día que se paren los milagros aquí, tenemos que meternos en ayuno y oración. Señor, que estoy haciendo mal. Porque donde hay evangelio hay sanidad. Donde hay evangelio hay prosperidad. ¿Me está entendiendo? Si no nos está pasando eso, tenemos que revisar nuestra vida. ¿Será que yo estoy caminando realmente en el evangelio o estoy caminando en mis pensamientos de lógica? Eso tenemos que revisarnos. Entonces la Biblia dice que Dios nos bendijo con las bendiciones del creyente Abraham. Esto es muy importante, hermano, porque Jesús trajo el evangelio a esta tierra. Ahora dígame usted, ¿Jesús vino a enfermar gente aquí? Jesús es el evangelio, ¿verdad? Evangelio y Jesús es lo mismo. Jesús se fue, pero quedó su evangelio. Es decir, el evangelio sigue en esta tierra. Jesús sigue en esta tierra a través del evangelio.
Ahora dígame usted, Jesús vino a enfermar a la gente, porque la enfermedad es una maldición. Y usted dirá, ay, entonces yo estoy en maldición porque estoy enfermo. No, no, no. Dios te quiere decir que te rebeles contra esa enfermedad que no te pertenece. Porque si estás en el evangelio, esa enfermedad no es tuya, es del diablo. Y hay que parársele firme a Satanás. La Biblia dice, resistí al diablo y el diablo, ¿qué pasa? Huirá de vosotros. Claro, estoy hablando a los que hemos recibido a Cristo. Escuche, esto no es para los que no han recibido. Los que no han recibido a Cristo están a merced del diablo. Cuando Satanás los quiera enfermar, los quiera arruinar, los quiera llevar a accidentes, no se puede. Lo único que podemos hacer, Señor, ten misericordia. Pero yo estoy hablando a una iglesia hoy, a los que estamos redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús no vino a enfermar a nadie. Usted no va a encontrar a Jesús. Pásame aquí, por favor. Yo oro para que Dios te meta en un proceso y te enseñe a respetar a Dios. Para que te dé un cáncer y te mueras. Y cuando estés medio muerto, allí es que Dios te va a sanar. Porque te voy a meter en un proceso. Usted vio a Jesús orando así, por favor. Y así oran gente hoy. Así le profetizan. Dios te va a meter en un proceso para que te va a enseñar algo a través de esta enfermedad. O decir que Dios necesita al diablo para enseñarnos. Oye, eso es antibíblico, eso es una cosa loca. Yo no sé de dónde se inventaron los predicadores esas locuras. Porque la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Te hará libre. La Biblia dice que la palabra es la única apta para enseñarte en toda verdad. Es decir, la que te va a enseñar, Dios no necesita al diablo para enseñarte algo. Dios necesita que tú te metas en la palabra para él enseñarte. Y Jesús no vino a enfermar a nadie. Jesús más bien vino a sanar. Y recuerde que ahí había gente que no era seguidora de Jesús. Bartimeo no seguía a Jesús, no era de los 12. La mujer del flujo de sangre no seguía a Jesús, no era una de los 12. Eran personas del común y corriente, pecadores. ¿Me están entendiendo? La mujer sirofenicia era una mujer gentil, pecadora, porque los sirofenicios no son gentiles, eran acérrimos enemigos de Israel. Una pecadora, acérrima enemiga del pueblo de Israel, Dios la sana a su hija. Porque Dios le pudo haber dicho, no, tú eres enemiga de nuestra nación, no te voy a sanar, no voy a sanar a tu hija. Porque eres una pecadora que no llevas la sangre del pueblo de Israel, no te voy a sanar a tu hija. Porque ese es un proceso que Dios te metió para que enseñarte algo. Usted ve esa locura que Jesús dijo eso. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Jesús vino a enfermar a la gente. Así que se diga, hoy tengo que cambiar esa bendita mentalidad que me metieron aquí. Yo te estoy predicando el evangelio, no religión. La religión te dice que Dios te mete en procesos. La religión te dice que Dios sí te va a castigar. La religión te dice que Dios te va a enfermar. La religión te dice que Dios te va a llevar a la pobreza para enseñarte algo. Esa es la religión, pero el evangelio no es así. El evangelio son buenas noticias de salvación. Entonces, Jesús cuando vino a esta tierra, diga, a traer bendición. El evangelio trae bendición. Yo no puedo predicar un evangelio de ruina. Hay gente que dice, no, pero el evangelio es la prosperidad. ¿Y qué te puedo decir si el evangelio es prosperidad? Critican al evangelio de la prosperidad, pero es que la prosperidad es parte del evangelio. Porque dígame si la prosperidad no es una buena o mala noticia. Que a usted le digan, mira, su papá le dejó una herencia de 50 millones de pesos. ¿Esa prosperidad es mala noticia? ¿Ah? Hermano, el evangelio son buenas noticias. Todo lo que te traiga malas noticias no es evangelio, por favor. No reciba esa cosa loca. No reciba malas noticias. Porque lo que no es evangelio no viene de Dios, sino de Satanás. Y así lo predique quien lo predique. Si usted me ve aquí, que yo soy pastor, y mañana Dios me guarde, se me mete el diablo, y le vengo a decir que Dios te va a meter en un proceso, tiene que reprenderme.
tiene que reprenderme, porque eso no es evangelio. ¿Me está entendiendo? Usted dirá, pero pastor, pero claro, yo te estoy diciendo, esto es para los que vivimos el evangelio. Porque si usted dice que es evangelio, pero anda pecando, anda haciendo vagabundería, usted realmente no es evangélico. Y si usted no practica la verdad del evangelio, sino que practica lo que el mundo practica, espere palo, no de Dios, del diablo. Porque allá afuera, el diablo lo que sabe es robar, matar y destruir. Es decir, que si usted se dice que es evangélico, pero vive como el mundo, prepárese, porque el diablo lo va a robar, lo va a matar y le va a destruir la familia. ¿Y eso es un plan de Dios? No, eso no es plan de Dios, ese es desobediente a tuya. ¿Eso es proceso de Dios? No, eso es proceso de Dios, eso es desobediencia tuya. Te pusiste en la mano del diablo. ¿Me está entendiendo? Yo le estoy predicando a una iglesia que no se pone en las manos del diablo. Si usted anda de vagabundo haciendo cosas malucas, oye, esto no es para usted, caballero. Esta palabra no es para usted. Primero tiene que venir a Cristo, arrepentirse y entrar al reino del evangelio de Cristo. ¿Ve? Pero si ya usted está en el evangelio de Cristo, ¿cómo te voy a predicar que Dios te va a meter en un proceso? Si ya tú te apartaste del mundo, ¿cómo te voy a decir que Dios te tiene preparado un desierto? Mírame esa cosa. No, porque en el Antiguo Testamento dice que Dios metió al pueblo. ¿Dónde diablos dice que Dios metió al pueblo de Israel en un desierto? ¿Qué cosa? Esas prédicas del diablo, hermano. Mire, el desierto era un sitio que por obligación tenían que pasar para llegar a la tierra prometida. Es decir, era necesario pasar por él. No fue que Dios los metió en el desierto. Dios respeta la jurisdicción, la propiedad ajena. Dios respeta la propiedad privada. No es invasor. Dios le voy a poder decir, métanse por allá, por Egipto, métanse por Siria, y traspasen por las fronteras de esos países. ¿Me está entendiendo? Pero Dios no es invasor y Dios respeta la propiedad privada. El único camino que tenían libre, que no era propiedad de nadie, para pasar Israel, para llegar a Canaán, era el desierto. No fue que Dios los metió en el desierto. Era el único camino que existía para ir a ese lugar. ¿Me está entendiendo? Dios no te mete en desiertos. Esa prédica, venga de pastores, venga de evangelistas, es del diablo. Y yo estoy enseñando una iglesia madura. Porque hoy en día hay tanta gente loca que se llama pastores, que se llaman esto, y lo que están es predicando a Satanás con los cachos y los rabos. Yo te estoy predicando el evangelio. Dígame, eso no, lo que no te estoy diciendo no es una buena noticia. Vamos a brindarle un aplauso, es una buena noticia. Diga, hoy tengo que salir con esta mente cambiada. Hermano, porque si no cambiamos esta mentalidad, no podemos recibir las bendiciones del evangelio. Porque si siempre estamos esperando de que Dios nos va a castigar, de que nos va a matar, de que nos va a arruinar, ¿cuándo vas a esperar lo bueno de Dios? Entonces el pueblo tuvo que pasar, era una necesidad, era obligado que tenía que pasar por un desierto, pero el camino de ese desierto era más o menos una semana. Escuche, una semana. Y Dios, ¿sabe qué hizo? Que en medio de que ellos pasaran el desierto, le ponía en la mañana, cuando había el sol, una nube de fuego. Ese sí es Dios, protegiendo a su pueblo. Tenían que pasar por el desierto porque era el único camino, pero no iban solos. Cuando el sol estaba candente, le ponía al Señor una nube que los ocultara del sol. Diga, ese es Dios, Dios es bueno. Y en la noche, cuando tenían frío, que iban por el desierto, le ponía una columna de fuego para que se encalentara. Entonces en el desierto, aún en el desierto, que Dios no lo metió, aún en el desierto Dios estaba con ellos. Diga, Dios es bueno. Eso es evangelio. No, pero te predican es al revés. Que Dios te va a meter en un desierto a pasar hambre, a pasar trabajo, enfermedades, a pasar para enseñarte. Basura del infierno. Y dice la palabra
¿Por qué el pueblo de Israel se quedó 40 años en el desierto? Que el desierto no era para ellos. Diga, porque se rebelaron contra Dios y comenzaron a servirle a Satanás. ¿Y usted cree que Satanás te va a dar buena vida? ¡Oh! Ellos hicieron un becerro de oro a servirle al diablo. ¿Y qué pasó? Tuvieron 40 años no disciplinados, angustiados por el diablo. Los angustió Dios, no los angustió el diablo. Los afligió Satanás. ¿Por qué? Porque decían que eran evangélicos y eran una huelga de falsantes, eran más mundanos que el diablo. Ellos se jactaban, soy israelita, y Jesús le dijo, si fueras israelita, las obras de Abraham creerías hacer. Pero ustedes no son ningunos israelitas porque queréis hacer las obras del diablo, me queréis matar, y el único que quiere matar es Satanás. ¿Me están entendiendo? Por eso Jesús le dijo a los israelitas, a los fariseos, le dijo, hijos del diablo soy, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuál es la voluntad del padre? Matar. Y lo querían matar. Y ellos no, porque soy israelita. Y esto es muy importante, hermano. Y vamos inmediatamente a Génesis, porque vamos a ver cómo fue la bendición de Abraham, porque dice que la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros los gentiles por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, significa que como Dios bendijo a Abraham, así nos va a bendecir a nosotros. Nosotros tenemos que investigar a profundidad cómo Dios bendijo a Abraham, porque de esa manera es que es la bendición para nosotros, la iglesia. Amén. Vamos a buscar Génesis. Por eso es que por eso es que este pastor no se reúne con mucha gente, pastores, porque es que yo no sé de dónde sacaron esas prédicas diabólicas. Que yo sé que no lo hacen por mal. Yo sé que la intención no es mala. Pero es que el infierno está lleno de gente muy buena intencionada. La intención que quizás tienen para predicar eso no es malo. Pero hay gente que tiene buenas intenciones y se han ido para el infierno. Usted tiene una buena intención. Ay, yo quisiera ser evangélico algún día, pero nunca se convierte, se va para el infierno aunque usted hubiese querido algún día ser evangélico. ¿Me está entendiendo? Porque las intenciones no te llevan al cielo. Lo que te llevan al cielo es cumplir la palabra de Dios. Entonces las intenciones de muchos pastores, quizás, no voy a decirle esto a la gente para que la gente tenga miedo y no se descarríe y estén ahí, se aparten. Pero ¿sabe algo? Que eso está malo, porque yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Y sabe que cuando la gente te predica algo que te causa temor, el temor no te acerca a Dios, el temor te aleja de Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando estaban desnuditos? Que el diablo los despelucó. Mire, ese diablo es tan maluco, los despelucó, los desnudó. Y después empezó a reírse. ¡Ah! Están desnudos, ¿ves? Porque así es el diablo. ¿Qué fue lo que hizo cuando estaban desnudos, avergonzados, esos sinvergüenzas, Adán y Eva? Se escondieron y el Señor le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y el Señor, Adán le dijo, al sinvergüenza de Adán le dijo, Señor, es que tuve miedo, tuve temor. ¿Qué hizo el temor? El temor lo alejó de Dios. ¿Se está dando cuenta? El temor no te acerca a Dios. Y nos han mal enseñado que entre más temor te metamos, más cerca está Dios. No, mentira, más te alejamos de Dios. Porque usted dice, en cualquier momento me va a matar Dios, yo mejor me voy. Ananías y Zafira cayó muerto ahí. Esas son prédicas de temor. Que entonces tú dices, uy, yo para la iglesia no voy, porque si yo voy a la iglesia, con que discutí con el marido mío, discutí con la esposa, discutí con el vecino, a lo que llegue, yo no quiero que el Señor me mate ahí en el púlpito. Y te aleja, el temor te aleja de Dios. Pero el amor te acerca a Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando tú aprendes a experimentar la palabra de Dios, oye, esto es una bendición, y comienzas tú a decir, oye, esto es sabroso, y te digo, y dices en tu corazón, más nunca vuelvo a ese mundo.
más nunca, porque empiezas a saborear las bendiciones del Evangelio. Entonces vamos a buscar Génesis capítulo 12. Esta es la introducción. Génesis capítulo 12, verso 1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Mire, Dios siempre bendice, nunca maldice. Dios siempre bendice. Cambia tu manera. Dios siempre bendice, nunca maldice. Eso estoy hablando con los hijos de Dios, ¿no? Abraham era hijo de Dios. Dice, verso 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás maldición. Por eso es que son buenas noticias que Dios le dio a Abraham. Verso 3: bendeciré a los que te ¿qué? Y maldeciré a los que ¿qué? Los que te maldigan, esos sí están bien malucos delante de Dios. Y serán mal. Oye, puras bendiciones, eso es evangelio, hermano. Y será bendita en ti, diga, en mí, todas las familias de la tierra. Ahora bien, mire el verso, presta atención a esto porque vamos a ver cómo Dios bendijo a Abraham en una pequeña porción, pero después vamos a estudiar más a profundidad cómo Dios bendijo a Abraham. El verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad, ¿de cuánto? 75 años cuando salió de Harán. Anote allí, 75 años cuando salió de Harán. Escuche. El Señor le dijo, leímos en el versículo, el Señor había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no fue completamente obediente allí. Escuche, él tenía que dejar a Lot allí porque el Señor le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Y Lot era parentela de Abraham. Lot era sobrino de Abraham. Es decir, que Abraham tenía que dejar a Lot en Harán. No tenía que llevárselo. Sin embargo, se lo llevó. Pero escuche para que usted vea que es que a veces creemos que tenemos que ser súper santos para que Dios nos bendiga. Ahí estamos viendo que Abraham no fue 100% obediente a la voz. Le dijo, epa, sal tú solo, deja a la parentela atrás. Y el cabezón se llevó a Lot, que era parentela de él. ¿Me está entendiendo? Y dice la palabra que entonces Jehová había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Mientras, escuche. Entonces escuche esto muy importante. Dice que Abraham salió de Harán a la edad de 75 años. Mire bien. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso significa, apártate del pecado. Porque los padres y la parentela de Abraham eran idólatras. ¿Me está entendiendo? En pocas palabras, Dios le dice a Abraham, santifícate. La palabra santificarse no es estar pegado en una tabla, en un Cristo pegado, santo. Eso no es santo. La palabra santidad significa apartado del mal. ¿Me está entendiendo? Usted es santo. ¿Por qué usted es santo? Usted no está pegado en una pared. Porque usted está apartado del mundo. Esos son los verdaderos santos. El santo que está pegado en una pared, eso no es santo. Eso es una imagen. ¿Me está entendiendo? El Señor invita a Abraham a ser santo. Apártate de tu familia pecadora. Apártate de esa tierra que le sirven a él. Dice, sal de tu tierra y de tu... ¿Por qué? Porque en la tierra de Abraham eran idólatras. En pocas palabras, el Señor le dice al mundo, es lo mismo. Por eso dice que como la bendición de Abraham, así mismo es la bendición del creyente. El Señor, para poderte bendecir, te dice, sal de ese mundo y vente para esta tierra. El evangelio, dice la Biblia,
a la tierra que te mostraré. Ni siquiera sabía qué tierra, porque Jesús le estaba hablando la buena noticia del evangelio. Él no le mostró la tierra, es aquella tierra, no, sino le estaba hablando en sentido espiritual. Te voy a mostrar una tierra más poderosa, que es el evangelio. Esa es la tierra de la bendición del hombre. Y más adelante, cuando profundicemos, usted se va a dar cuenta que en el libro de los Hebreos dice que si Abraham hubiera estado viendo o esperando una tierra, en esta tierra, dice, tiempo hubieran tenido para regresar. Pero Abraham no estaba mirando una tierra en esta tierra, estaba mirando la tierra de la Nueva Jerusalén, es decir, el evangelio. El evangelio es el que nos da esa bendición de que algún día estaremos en las bodas del Cordero. Y dice entonces que el Señor le dice, sal. Hoy Dios le dice a las personas, salgan, si ustedes quieren que yo los bendiga, tienen que salir de ese mundo. No puedo. En aquel mundo gobierna Satanás, en este evangelio gobierna Cristo. Y Cristo respeta, Dios respeta la jurisdicción. Diga, Dios respeta la jurisdicción. Si usted decide vivir en el mundo, Dios respeta su decisión. Dije, bueno, vaya a vivir allá, que su gobernante sea Satanás. Ahora, le quiero decir, no espere que le vaya bien, porque es que ese gobernante que usted tiene es corrupto, malvado, perverso. Si usted quiere, yo no me meto en la jurisdicción de Satanás. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, no hay compatibilidad. Si estás allá, estás tu papá, tu rey, tu gobernante, ya tú sabes quién es. Y el Señor te invita, sal de ese mundo y ven al evangelio, a la tierra de la bendición, a donde gobierno yo. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué gobierna Jesús aquí? Porque uno vive la palabra. Uno actúa por lo que dice la palabra. Y cuando nos dejamos mover por lo que dice la palabra, Dios gobierna nuestras vidas. Cuando dejamos que el Espíritu que está dentro de nosotros nos guíe, entonces estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que el Señor le dice a Abraham, sal de ese mundo, sal de allí. Si quieres mi bendición, sal de allí. Y le dijo, si tú sales de ahí, mira lo que te prometo, haré de ti una nación grande. Y diga, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, Jesús le dijo, si tú sales, yo te bendigo. Mientras estés allá, no puedes recibir la bendición. Tienes que trabajar duro. Para estar afuera, mire, para prosperar afuera hay que darle duro. Porque usted cree que el diablo te va a soltar la platica así. Tiene que trabajar duro, 24/7. Si es posible, hasta enfermarse. Hay gente que prospera allá afuera, pero cuando llegan a tener una platica, están enfermos. Porque usted cree que el diablo le va a soltar la platica así, como así. Allá hay que darle duro para echar para adelante. Y les voy a decir algo, estadísticamente está escrito. Por ejemplo, en Colombia yo hice una investigación, yo soy economista y yo daba clase en una universidad en Chidú, economía. Y tuve que investigar las pequeña y mediana industria de Colombia para un tema que íbamos a desarrollar en esa universidad. E investigando la pequeña y mediana industria de Colombia, los nuevos emprendimientos, aquí en Colombia hay mucha gente con nuevos emprendimientos. Escuche bien. ¿Qué significa nuevos emprendimientos? Que la gente montó su pequeño negocio, su venta de empanadas, su venta de celulares, un restaurancito, una broma de un taller de zapatos, un taller de hacer ropa. Esas son microempresas. ¿Me está entendiendo? Eso se llama pequeña y mediana industria. Entonces, en Colombia la gente es proactiva, porque las estadísticas dicen que hay mucha gente haciendo micronegocios, pero mire lo que pasa. Las estadísticas en Colombia dicen, y no solamente Colombia, esto cuando en todos los países del mundo pasa lo mismo, porque esto es una cosa espiritual. Afuera gobierna Satanás, aquí gobierna Cristo. Dicen las estadísticas creo que se llama la institución, no me acuerdo cómo se llama la institución, que lleva las estadísticas de la producción en Colombia. El INE, no sé, no me acuerdo. Que
solamente, escuche, por decir algo, de 1 millón de emprendimientos, en el año, solo llega a sobrevivir en el primer año el 3% de las microempresas. El 3%. Es decir, que el 97% no logra aguantar el tren allá afuera y tienen que cerrar las Santa Marías, cerrar los negocios. ¿Me está entendiendo? Porque prosperar allá afuera es duro y tiene asidero bíblico, porque es que allá afuera gobierna el diablo. ¿Me está entendiendo? Si usted cree que afuera va a prosperar más rápido que aquí adentro, déjame decirle que se equivocó. Bíblicamente, afuera hay que trabajar duro, y con todo y que trabaje duro no le garantizo prosperidad. Es la realidad. Tengo que hablarle la verdad del evangelio. Pero vamos a ver cómo fue. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, diga, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que no te quita la salud. Para prosperar afuera de pronto tienes que trabajar 24/7 y cuando llegas a tener una plática estás enfermo, diabético, estresado. No puedes después disfrutar la plática porque estás todo enfermo, llevado. Si es que llega a prosperar. Si es que llega, le estoy diciendo, tiene un 97% de probabilidad que aunque se esfuerce, todos los que se esfuercen, no prospere. Y es bíblico porque allá gobierna Satanás. Pero dice la palabra que Abraham tenía 75 años cuando decidió salir del mundo. Ya era un anciano, una persona de 75 años ya es un viejón, ¿verdad? Yo creo que aquí no hay ninguno que tenga 75 años. Y les quiero decir que en aquellos tiempos no había liposucción, no había cirugía estética. ¿Me está entendiendo? Es decir, que no, que Abraham se veía bonito, se veía... No, papá, allá no había gimnasios de fitness. A los 75 años el caballero sale de Harán, es decir, a los 75 años obedece a Dios y se aparta del mundo. Mire bien. Luego él llega a una tierra que se llama Canaán. Diga, a Canaán fue y a Canaán llegó. Pero en Canaán se presentó una hambruna. Escuche bien, preste atención para que tomemos los mismos pasos que hizo Abraham, porque la Biblia dice que somos bendecidos con la fe del siervo Abraham. Ahora, Dios le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. El cabezón, él dice, había dicho, significa que Dios le había dicho hace tiempo atrás, pero tomó la decisión a los 75 años. Tampoco es que Abraham, yo les voy a inventar, no que Abraham fue el super santo, que no. Dice, había dicho, esa palabra había, es que había sido en pasado. Dios le había dicho quizás a los 20 años, a los 30, no sé a cuántos años la Biblia, pero dice, había, en el pasado, Dios le había dicho, sal de tu tierra si quiere que te bendiga. Y el cabezón se decidió a salir a los 75 años. ¿Usted cree que era la voluntad de Dios que viviera todo ese tiempo llevado? No, porque él decidió obedecer a Dios a los 75. Pero tenemos un Dios de misericordias. A los 75 ya viejo, cuando no se veía para nada. Cuando ya estaba llevado, cuando no tenía las mismas fuerzas para trabajar. La gente quiere venir al evangelio cuando ya no, cuando voy a gozar primero. Cuando vienen todos parapléjicos en una silla de ruedas. Ya voy a servirle al Señor. ¿Qué le vas a servir todo tirado ahí? Cuando le da una vaina, una ACV, ahora sí le voy a servir. ¿Qué va a estar sirviendo? Entonces, eso lo digo yo. Vamos a brindar un fuerte aplauso dentro de Dios. No espere estar parapléjico, servir al Señor. No espere, hermano.
El cabezón de Abraham, a los 75 años, decide obedecer a Dios. Y dice que se fue a Canaán. Escuche, fue a Canaán. Pero en Canaán ya había obedecido, se había apartado del pecado, había salido de su tierra y de su parentela, pero se había llevado a Lot. Entonces dice que llega a Canaán. Si nosotros hacemos un conteo rapidito aquí, sale de Harán a los 75. Por lo tanto, cuando llega a Canaán y él visita al Negev, visita varios sitios, vive en varios sitios en Canaán, en el Negev. Creo que recuerdo que uno dice en Hebrón, creo que otro dice en Siquem. Es decir, que él habitó, significa habitar, vivir en varios sitios en Canaán. Probablemente vivió 5 años allá en Canaán. De los 70, ya estando en Canaán, tenía 5 años más, ya diga, tenía 80. ¿Me está entendiendo? A esa edad se presentó una hambruna en Canaán. Ahí, presta atención en las edades, porque ahí es que vamos a ver la gloria de Dios. A los 80 empezó hambruna. Y Abraham no era rico. Dice que había, por su trabajo físico, había adquirido algunas personas en Harán, algunos siervos, porque había que trabajar. Y él adquirió algunos siervos. Y cuando la cosa se puso fuerte en Canaán, miró para Egipto. La plata está allá. ¿Qué hago yo aquí? Ahora escuche. Mire la actitud de Abraham. Abraham no se queja con Dios, como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nos sacaste al desierto a morirnos aquí como unos animales. Pero Abraham no hizo así. Abraham le pudo haber dicho a Dios, oye Dios, me dijiste que saliera de la tierra, estaba cómodo con mi papá, estaba cómodo con mi familia, si tenía hambre me iba para la casa del tío, si no me iba para la casa del primo y siempre tenía que comer porque allá estaba mi familia, estaba más cómodo en Ur de los Caldeos que aquí. Oye, entonces ¿para qué me dijiste que me saliera de mi tierra para traerme aquí a Canaán a pasar trabajo y hambre? Abraham no dijo nada. Significa, acuérdense que la duda es por lo que dices y por lo que haces. Abraham no dijo nada. Es decir, Abraham siguió creyendo que aunque había en la tierra que Dios le había prometido, había hambre, él dijo, pero es que la bendición no se me queda ahí, porque él dijo, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Esa palabra bendeciré tiene que ver con bendición, diga, económica. Entonces Abraham pensó y dijo, si ya obedecí a Dios, si ya me aparté del mundo, tiene que venir la bendición a mi vida. ¿Me está entendiendo? Y él ni se quejó, sino que agarró sus maletas, su mujer. Escuche, vamos a ver cuántos años tenía Eva. Vamos a buscar Génesis 17. Ponga atención a las edades, porque allí es que tenemos la revelación. Génesis 17, verso 17. Vamos a ver cuántos años le llevaba Eva a Abraham. Eva no, Sara ahí. Dice, el verso 17 de Génesis 17, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Cuántos años le llevaba Sara a Abraham? 10 años. Por lo menos podemos decir, seguramente estamos confiados y seguros porque estamos investigando la palabra. Esto se llama escudriñar la palabra. No lee la palabra por encimita. La Biblia no dice lee, la Biblia dice escudriña. Y esto te estoy enseñando a escudriñar la palabra. Cuando sale de Harán, Abraham tenía 75, por lo tanto su esposa tenía 65, 10 años menos, ¿verdad? Cuando llegan a Canaán y viven en varios sitios de Canaán, pasaron 5 años. Abraham cumple 80, por lo tanto Sara tenía ¿cuántos años? 70. A los 70 años vino el hambre en Canaán y Abraham decide, me voy para Egipto, allá está la plata. La mentalidad de Abraham era ir a Egipto
a hacer trabajo, a trabajar para ganarse su sustento. Escuche bien, esto es importante. Vamos a buscar Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. 12. El verso 10. Mire que el verso 8 dice en los lugares donde estuvo Abraham, en los lugares donde estuvo Abraham en Canaán, estuvo en Betel, estuvo en Ahí, estuvo en el Negev, es decir, vivió en varias partes de allá de Canaán. Pero el verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra, ¿en qué tierra? En la tierra donde estaba habitando Abraham, en Canaán, pero hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, diga, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, diga, aconteció el verso 11, y aconteció. Este acontecer es algo que, escuche, tenemos que investigar bien. La palabra acontecer era algo que no existía en el pasado y se presenta algo nuevo. En este caso está diciendo, anteriormente no estaba pasando lo que ahora lo que está pasando. Dice, aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, ya estaban cerquita para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, diga, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ese ahora significa que antes él no percibía a su mujer hermosa, sino que él percibe a su mujer hermosa, dice, ahora, en el momento que estaban cerca de entrar a Egipto. Esto es muy importante. Es decir que cuando Abraham decide salir de Canaán a Egipto, voy a ser un poquito sarcástico aquí, pero para que usted me entienda. Abraham ni siquiera pensó que a esta vieja iba a tener enamorados allá en Egipto. Esta vieja acaba que va a poder tener una vieja de 70 años. Tenía el 80. Escuche. Tenía el 80, por lo tanto, Sarai le llevaba 10 años, así que era 70 años. Yo creo que ninguna de ustedes tiene 70 años. ¿Ah? Y le quiero decir que en aquel tiempo no había liposucción, ni había gimnasio de fitness, ni había cirugía estética. Era tal cual como era, una persona de 70 años. Porque si usted ve ahora una vieja de 70 años, toda operada y con ay, usted dice, no, pero es que es bien bonita. No, pero en aquel tiempo no había eso. En aquel tiempo todo estaba para abajo. No, los cenitos parados, nada, abajo. Yo quiero que usted me entienda. Es para que usted entienda. Disculpe si fui, pero yo lo que quiero es que usted entienda. Quiero que usted entienda. Esto es para que usted entienda dónde está la bendición allí. Es decir, que cuando Abraham está en Canaán y sale a Egipto, ni prestaba atención. ¿Qué va esta vieja arrugada estar trayendo la mirada de los egipcios y mucho menos de Faraón? Que Faraón tenía que ser una jovencita bien bonita. ¿Me está entendiendo? Pero dice, llegando a Egipto, cerquita de Egipto, dijo, él vuelve ahora. ¿Qué significa ahora? Que antes no lo veía, porque antes no estaba bonita. Pero llegando a Egipto, hubo una transformación en Sarai. Escuche, que cuando su esposo la ve, muchacha, pareciera que tuvieras 15. Diga, eso es gracia. Eso es gracia. Mire bien. Por eso es que estamos hablando de el dúo poderoso. La fe de Abraham con la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Y la Biblia dice que la gracia viene, la fe viene por el oír la palabra. Y la gracia viene por ser obediente a la fe de Dios. ¿Me está entendiendo?
Usted por la fe puede hacer muchas cosas, pero la gracia fortifica la bendición de Dios, la fe. Entonces cuando van llegando a Egipto, que él vuelve a mirar a su esposa. ¡Ah! Muchacha, ¿y dónde te metiste? En que todo este tiempo que no te había visto. Dios mío, mis universos. A los 70 años vino la gracia sobre Sarai y la puso hermosa, linda, bella, tan linda y bella que Abraham, mira, Abraham, por eso hay que tener la mente renovada. Abraham cuando la vio dijo, ¡ay! Aquí está la señal de la bendición. Aquí dijo, aquí está lo que Dios me dijo, que me iba a bendecir. Este conejito de India. Escuche. Chica, déjame predicar. Hable maracucho, ¿no? Chica, va y déjame predicar. Entonces, fíjense. Entonces, cuando la ve, uy, él no tanto pensó en la hermosura de Samuel, sino dijo, aquí está la palabra que el Señor me dijo que me iba a bendecir. Llegando al sitio donde está el billete, se aparece la gracia de Dios. En Egipto está el billete. Más adelante vamos a hablar un poco, porque Abraham no va a Egipto a contaminarse con los egipcios. Va a buscar esto, mire. Nosotros vamos a Egipto a buscar esto. A despojar al diablo, eso sí. El botín. ¿Para qué? La única manera que Dios te deja ir a Egipto es a despojar al diablo. A sacarle las riquezas al diablo y a traerla para la bendición. No de aquí para allá. El propósito de Dios es despojar, porque la Biblia dice, mío es el oro y la plata. Lo que pasa es que el diablo se la robó. Y nosotros tenemos que ir a quitársela. Tome acá. Cuando Abraham, ¿y cómo se la quitó? Diga, con la gracia. Cuando vio la gracia de Dios sobre Sarai, dijo, aquí está gracia y gracias, Señor, por la bendición. Ya se veía con motos, con carros. En aquel tiempo eran los camellos y los burros. Con motos, carros, ay, ya está mi bendición. ¿Y sabe qué le dijo Abraham a Sarai? Le dijo, mira, ya confirmado, ya tengo la gracia de Dios. ¿Sabe qué vamos a hacer? Cuando lleguemos allá, fíjese bien, tan seguro que estaba Abraham, que Abraham no estaba pensando en que un egipcio cualquiera, un pata en el suelo egipcio se iba a enamorar de ella. Estaba seguro que el faraón se iba a enamorar de ella. Porque donde hay gracia hay hermosura. Y le dijo, epa, ya tenemos aquí, ya llegó la bendición. Sarai, vas a hacer esto. Cuando lleguemos a Egipto, no vas a decir que eres mi esposa. Y ciertamente dice la Biblia que él le dijo, di que eres mi hermana. Y ellos eran medios hermanos por parte, si no me equivoco, de padre o de madre. No recuerdo de las dos. Ellos eran medios hermanos por alguno de esas dos casos. Eran medios hermanos, pero eso era una medio mentira más ahí que... Pero sí en verdad eran medios hermanos. Vas a decir, por eso escuche bien, si usted está esperando ser el super santo, María Teresa de Calcuta, para que Dios te bendiga, bájese de esa nube. Nunca vamos a poder. Ojalá que lleguemos, nosotros buscamos la manera de cada vez ser el mejor cristiano, pero siempre vamos a tener errores. Y el diablo nos predica que por los errores Dios nos castiga y nos quita la bendición. Eso es lo que predica Satanás. Pero Abraham, con esto no estoy diciendo que usted se vaya a pecar. Porque si usted se va a pecar, el diablo lo está esperando allá para darle duro. Pero el propósito de Abraham no era pecar. El propósito de Abraham era despelucar al diablo.
¿Me está entendiendo? Entonces le dice, epa, cuando lleguemos a Egipto vas a decir que no eres mi esposa, sino mi hermana. Y le dice ahí, más adelante usted va a leer, para que Faraón me haga favores y me bendiga y no me mate. ¿Y usted cree que pasó? Mire bien, él dijo, ya está, la gracia está aquí. ¿Cómo se la vas a arreglar Dios para devolverme a la mujer? No sé, pero aquí yo estoy, eso es una mente renovada, estoy viendo la gracia. ¿Me está entendiendo? Pero él confiaba en el poder de Dios, porque si le dijo que le iba a hacer una nación, tenía que ser con la esposa, porque una nación solo ahí, ¿de dónde van a ser los hijos? Él estaba confiado de que de estas mujeres que me van a hacer las naciones, pero estoy viendo gracia en ella. Aquí está el conejito de India. Aquí está la bendición que Dios quiere para despojar a esos egipcios. Él sabía que Dios le iba a devolver su mujer como, no sé qué iba a hacer Dios, pero él sabía que se la iba a devolver. Así como él sabía que cuando fue a matar a su hijo, él dice, no, mire, le voy a parafrasear aquí. Cuando Dios le dijo, sacrifica, él iba directo, ya, no, el Señor le dijo, no lo haga. Yo voy parafraseando aquí, le digo, bueno, Señor, no te juegues así conmigo. Usted sabe que lo que usted me diga, yo lo hago. No se juegue así conmigo porque yo estoy dispuesto a hacerlo. Porque yo sé que si usted me dio ese hijo, usted tiene poder para levantarlo aún de la muerte. Así que no te jugues así conmigo, chico. Entonces, cuando él vio entonces él vio la gracia en Sarai, dijo, listo, ya me bendijo el Señor. Vas a hacer esto, vas a hacer, y le dio las instrucciones. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente como Abraham dijo. Cuando llegó, los generales la vieron y le empezaron los brollos al faraón. Mira, la señora aquella, la muchacha aquella, ay, Pavela, ay, linda, tráigamela. Y aquel no es el hermano. Bueno, agarren ovejas, por decir algo, motos, carros, casas, tráiganle sirvientes. Le dieron aquel pocotón de plata. Entonces dice la Biblia, vamos a leer más adelante en el capítulo 13, dice que cuando Abraham sale de Egipto, dice Abraham era riquísimo. ¿Y después qué pasó? Dios despojó al diablo, después que no dejó que le tocaran la mujer. Empezó a venir una catástrofe sobre Egipto, que los brujos de Egipto empezaron, ay, ¿por qué esta catástrofe? Y entonces se enteraron, digo, no, es que esta mujer es casada. Y el faraón dijo, no, agarre tu mujer, llévate y vete con todo lo que te he dado. Y vamos a buscar el verso 13 y vamos a finalizar con eso por hoy, de esta historia hermosa. El verso 13, para que usted vea que no estoy mintiendo, ¿dónde se enriquece Abraham? El verso 13 dice, subió pues Abraham de Egipto. ¿De dónde venía? De Egipto hacia el Negev, otra vez atrás hacia Canaán. Él y su mujer con todo lo que tenía, y Lot y con él Lot. Y el verso 2 dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿De dónde salió rico Abraham? De Egipto. ¿Me está entendiendo? ¿De dónde salió rico Abraham? ¿Y qué es lo que trajo la riqueza a Abraham? Y te digo, en Harán él tuvo que largar como dicen en Venezuela, el forro. Tuvo que sudarla para ganarse unos ciervitos en Harán. Usted lo va a leer en los capítulos atrás. Pero en Egipto, no limpió ni un monte de un patio. ¿Me está entendiendo? Porque dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta bendición que lo enriqueció no tuvo necesidad ni de barrer un patio, ni de limpiar una banca, de nada. Solamente tomar la gracia de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, hoy Dios te quiere decir, claro, vamos a seguir con este estudio más adelante, pero lo que te quiero decir es que si tú estás en Cristo, ya tú obedeciste a Cristo, viene bendición.
Yo no te puedo predicar otra cosa. Si usted no es que yo quisiera que el pastor predicara que Dios me va a castigar, que Dios me va a arrancar las orejas, que Dios me va a... porque es que yo no me veo santa, yo no me veo... Si usted investiga la vida de Abraham, Abraham no era completamente santo. ¿O sí? Desobedeció a Dios, le dijo Dios, deja la tierra tu parentela, y se llevó al cabezón de los. ¿Fue totalmente obediente? No fue totalmente obediente. Otra de las cosas que le dijo a Abraham, esta es mi esposa, esta es mi hermana, y si eran medios hermanos, pero la verdad es que eran esposos. ¿Me está entendiendo? Con esto yo no le estoy diciendo que usted ahora vaya a salir a pecar. Lo que le estoy diciendo es que tenemos errores. Pero eso no invalida el pacto de Dios con nosotros. Dios sabe que estamos en esta carne y que no vamos a ser 100% santos. ¿Usted cree que los pastores somos los super santos? ¡Qué mentira, caballero! Si se les han dicho que los apóstoles y los pastores somos los super santos, eso es una gran mentira. Porque fallamos como usted falla. Yo a veces discuto con mi querida esposa, a veces no, bastantes veces. Porque ella es chispa o ella es una cosa y yo soy... Tenemos dos personalidades diferentes. Pero somos maduros espirituales, nos sobrellevamos. Tenemos a veces esos encontronazos. Esos chispazos. Esos chispazos. Pero, ¿qué pasa? Que somos maduros espirituales. ¿Qué pasa? Que no pasa mucho tiempo. Vamos, perdóname. No te digo que no lo voy a hacer otra vez, porque si te lo digo que no lo voy a hacer, te estaría mintiendo. Hay que ser verdadero, el evangelio hay que vivirlo, hermano. Mire, lo que pasa es que vemos una cuerda de farsantes que dicen que santidad Jehová. El pastor nunca peca, la pastora tampoco. Los apóstoles somos la santidad absoluta. ¡Qué farsantes! Los fariseos eran así. Los fariseos eran más pecadores que el diablo y se la tiraban de santo. Eso es mentira. Fallamos. Pero gracias al Señor. Si Dios me bendijera por cada vez que yo me portara bien y cada vez que me porto mal, fueran más maldiciones que bendiciones de las que recibiera. Pero gracias a Dios que mi bendición no depende de mí, sino depende del sacrificio de... Eso es evangelio, hermano. Eso son buenas noticias. Yo con esto no te estoy diciendo que te vayas a pecar, Si te vas a pecar, el diablo te va a estrangular. No va a decir que eso es un proceso de Dios, que el diablo te va a dar duro allá. Y listo. Pero si vienes al evangelio, yo no te puedo decir que no puedas fallar. Puedes fallar. Pero que eso no sea, la Biblia dice, el que practica el pecado. Practicar el pecado es el que está... Usted va a hacer una práctica. No, todas las 3 a las 3 voy a jugar fútbol. Eso es práctica. Lo hace siempre. Pero la Biblia dice, el que no practica el pecado es hijo de Dios. ¿Qué significa el que no practica el pecado? Que tú no lo estás haciendo constantemente. Si fallaste alguna vez, te arrepentiste, pero no lo sigues haciendo. ¿Me estás entendiendo? Eso significa que podemos fallar, pero no lo practicamos. Entonces cuando tú falles, no te sientas ahí, ahora Dios me va a dar un palazo. Dios no me va a bendecir. Dios no me va a dar aquello. Dios, no, caballero. Usted sigue creyendo que lo que Dios te dio, ni el diablo ni nadie te lo va a quitar. Yo te estoy predicando el evangelio. Yo no predico religión. La religión condena. La religión dice, los pastores y los apóstoles somos los más santos de esta tierra. Ustedes son los pecadores. A mí me usa Dios, porque ustedes no ven que yo cuando oro la gente se sana. De eso vamos a hablar más adelante. Pero porque Dios use una persona en sanidad no significa que está bien delante de Dios. Porque la Biblia dice en una oportunidad que le van a decir al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor le va a decir, apartaos, malditos hacedores de maldad, fuera de mi presencia. ¿Me están entendiendo? Porque los dones, eso yo lo he hablado, pero lo vamos a hablar más, eso no tiene que ver nada con
con la conducta del creyente. Eso tiene que ver, los dones se reciben es por fe. Los dones se reciben por fe, no por la conducta. De eso vamos a ir más adelante. Entonces, yo te tengo que hablar la verdad. Y quiero que usted se vaya de este lugar sabiendo que si usted está en Cristo, usted está bendecido y que no hay manera de que el diablo los pueda bendecir. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y la pastora, bendición. Solo yo lo soporto, man. Dice Andy, bota candela por la espalda. Y dice 33 años, amén. Y aquí estamos llevando este evangelio, amén, donde Dios nos lleva.